Bien, pues gracias a Dios por este viernes de Ágape, de estar a la mesa con nuestro Padre, y gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que están viendo y escuchando esto. Es interesante lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y la forma en la que lo está haciendo también. Eh, Nosotros a veces no estamos muy seguros de que si vamos bien, de que si vamos mal, de que si estamos eh, pues aprovechando la ministración de Dios a nuestro ser o la cercanía con Dios, pero porque a veces pensamos que nosotros somos los que van dirigiendo la obra, pero no somos nosotros, en realidad es el Señor, ¿verdad? Es nuestro Padre el que está dirigiendo todo asunto. Entonces, lo mejor de esto es que se trata de ponerse suavecito y permitirle a Él que siga trabajando en nuestro ser, ¿sí? Y entonces las cosas van a salir bien, porque cuando nosotros queremos intervenir en el proceso o meter la mano, híjole, ahí se atora todo, ahí se atora y es como un auto que se queda varado en un pozo de lodo, en un hoyo con barro, con lodo, y por más que le queramos o que le pisemos al acelerador, por más que le pisemos al acelerador, lo único que hace es estar dando vueltas la llanta y no avanzamos. Y hay veces que nos sentimos así en nuestro crecimiento, en nuestra vida espiritual. Y no solo en nuestra vida espiritual, porque de ahí se desprende todo. La verdad es que nosotros tendemos a decir nuestra vida espiritual, pero la vida es vida. Y entonces la espiritualidad es la que a veces incluimos dentro de nuestra vida o no la incluimos, ¿sí? Entonces, la vida espiritual que a veces algunos mencionan o decimos, pues, no se refiere a otra cosa más que estás entendiendo que toda tu vida se mueve primeramente en el ámbito espiritual y ya después en el ámbito físico. Pero eh, ahí es precisamente donde estamos invitados a comprobar a Dios, a comprobar la participación de Dios en nuestra vida. Este, bien, pues hay un pasaje de la escritura que quiero leerles y me ha saltado ahora sí que a mi persona, o sea, como si Dios me estuviera recalcando esta parte, y es primera carta a los Corintios capítulo 3 en el versículo 1 en adelante. Si me permiten, se los leo, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces más bien, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andan como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y ahí es donde me subraya esa parte, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Eh,
Ahí es donde me pone Dios como que me subraya esa parte. Y entonces, yo sé que muchas veces hemos nosotros hablado o dicho acerca de que somos siervos de Dios, ¿no? Y, y en otras partes hemos escuchado que se menciona, pues es que yo quiero ser usado por Dios. O a veces nosotros mismos lo hemos dicho, ¿no? Es que Dios me usó para hablarle a esta persona, o Dios me usó para esto. Y traemos mucho en nuestra mente esta situación de ser usados por Dios, de que si nosotros no andamos en santidad, por ejemplo, entonces Dios no nos va a usar. Eh, y así nos referimos al, a la relación que tenemos con Dios o que Dios tiene con nosotros. Creemos que se trata de ser como herramientas, como utensilios. Y entonces nos extraviamos un poco en esa parte y, y decimos, híjole, es que pues yo quisiera ser un instrumento de mayor bendición o una herramienta de mayor bendición en en el servicio a Dios. Y aunque es un deseo noble y bueno, en el sentido de que surge de que tú ves una necesidad en tu ambiente, o en tu familia, o en tu iglesia, quieres ser participante con Dios de hacer, de hacer una buena obra hacia los demás. Entonces, sientes que debes eh, manejarte como un instrumento, como dejarte usar como una herramienta. Y, y ahí es donde entra el conflicto, precisamente. Ahí es donde entra el conflicto. Porque eh, cuando estás en una comunión o en oración, en ayuno, así como mencionábamos antes, en una cercanía con Dios, eres herramienta de Dios y eres usado por Dios según, o sea, estoy yéndome según el concepto humano que tenemos en nuestra relación con Dios. Pero si por alguna razón andas en un tiempo con la capa caída o desanimado espiritualmente o pasando por momentos de depresión o cosas así, entonces eres un instrumento del diablo o piensas que lo eres o gente piensa que tú lo eres porque te comportas como un instrumento del diablo. Y ese es el problema es vernos como un instrumento, vernos como una herramienta que es utilizada uh, por una voluntad externa que te mueve cuando quiere a pesar de ti o sobre lo que tú quieras, eso no importa, porque si Dios quiere en este momento eh, llevarte a otro lugar y ponerte a predicar, entonces Él lo va a hacer. Él, por encima de lo que tú quieras, Dios lo va a hacer. Y creemos que así es como opera Dios. Y ahí es precisamente donde creo que nosotros tenemos que reflexionar junto con el Espíritu Santo en esta lectura que acabamos de hacer en Primera los Corintios capítulo 3, donde no creo que sea Dios el que nos esté invitando a hacer eso,
como un utensilio, como un instrumento. Aunque hay una parte donde la escritura, donde dice algo parecido a eso, pero la manera en la que Dios trabaja no es así. Y quizás podríamos poner de ejemplo a un dueño de una hacienda que tiene hijos y que tiene empleados. Y Jesús un día dio una explicación al respecto, donde dice que cuando llega el hombre, el dueño de la hacienda, y se sienta a comer, no le dice a su siervo, ven, siéntate conmigo y vamos a comer, sino que le dice, cíñete y sírveme. Y a veces esas palabras de Dios nos hacen sentir así como que, híjole, el Señor también es medio duro a veces, ¿no? Así pensamos porque nosotros nos colocamos en la figura del siervo. Nosotros nos vemos como siervos de Dios y esto es algo que nos han inculcado o que nos han enseñado desde siempre, ¿no? En las congregaciones. Eh, yo recuerdo que uno de mis mayores orgullos era poner mi nombre y abajo ponía yo esclavo de Jesucristo. Pero yo creo que andaba medio mal enseñado, ¿no? Porque en primera, pues no era en realidad un esclavo de Jesucristo, sino que así yo quería ser. Yo lo decía, pero a lo mejor en mi diario vivir podría yo haber sido más esclavo de otras cosas que de Jesucristo. A lo mejor era más esclavo de mi ira, a lo mejor era más esclavo de mis malos pensamientos, o a lo mejor era más esclavo de mi ignorancia. Entonces, eh, era una falacia, ¿no? Una mentira, una cosa que parecía cierta, pero era mentira. Lo que yo escribía, digo, reflexionando en mi persona. Y yo creo que Dios, en su amor y su misericordia, me, me ha ido enseñando a través de la palabra, de la escritura y de la comunión con Él, que, que Dios me ama y que no solo me ama, sino me respeta también. Que Él respeta mis decisiones, que Él respeta mis emociones, que Él respeta todo en mí. Y que si yo le doy paso a Él en mi vida, debe ser en una condición de colaboración, de colaboración. Hay una diferencia entre ser servidor o ser esclavo, o ser siervo o sirviente, y ser colaborador, como lo dice Corintios capítulo 3, primera a los Corintios. Que somos invitados o somos llamados por Dios a ser colaboradores suyos en la edificación. Principalmente estamos hablando en esta noche de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Somos llamados a ser colaboradores suyos.
Y yo recuerdo que en una clase del seminario a mí me enseñaron que, entre otras cosas, los pastores deberíamos de ser colaboradores de Dios, o éramos colaboradores de Dios en el trabajo de su obra. Pero lo que no me enseñaron y que Dios ahora me está enseñando es que no solo los pastores, sino todos nosotros, los que hemos nacido de nuevo, somos colaboradores de Dios en la obra suya. No hemos sido llamados a ser eh, objetos que Dios utiliza y después deja ahí, por ejemplo, un plato que Dios ocupa y después hay que lavarlo y dejarlo en el fregadero. No, no es esa la idea de Dios. La idea de Dios es la de dos personas que colaboran conjuntas en la construcción de algo glorioso, de algo hermoso, proveyéndonos Él de las herramientas, de lo que sí son las verdaderas herramientas y de las capacidades para colaborar con Él en la manifestación de su gloria. ¿No? Como a veces decimos, en el extendimiento del reino de Dios. Vamos, ¿qué andas haciendo? Le pregunta un hermano a otro. No, pues aquí extendiendo el reino de Dios. Como si nosotros tuviéramos la capacidad de eso, ¿no? En realidad, Dios nos llama a ser colaboradores. Dice aquí en el versículo 9 de primera carta a los Corintios 3. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros o ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Es lo que Dios está construyendo. Entonces, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice el apóstol aquí que está escribiendo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, hace una pequeña reflexión donde donde nos está diciendo cómo es que Él trabaja, cómo es que Él colabora con Dios en la edificación de su iglesia, ¿sí? Dice, a mí me corresponde hacer esto, y esto es lo que yo hago es esto, yo comparto, pongo el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Bueno, es Jesucristo. Y efectivamente, a donde Él iba, lo podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que a donde Él iba, lo que hacía era predicar el Evangelio, hablar del Evangelio, pero no porque Él, no movido por Él mismo, por su ideal, sino llevado por Dios, a donde debería de compartir. Y hay veces que era aún impedido, en donde Dios le decía, no, pasa de largo, aquí no, vamos más adelante. O regrésate a tal lado y aquí sí comparte. Entonces, él compartía, pero Dios hacía los milagros que respaldaban ese mensaje. Entonces, nosotros a veces hemos oído que nos ha sido encomendada una gran comisión y a veces hemos creído eso, ¿no?
Y entonces andamos predicando por todos lados porque creemos que esa es nuestra chamba en el Señor, de andar predicando. Pero la verdad de las cosas es que lo hacemos como una tarea que alguien nos encomendó y no como un trabajo de colaboración, de estar hombro a hombro trabajando con Dios en eso. ¿Sí? No es lo mismo que el arquitecto venga y te diga, mira, este es el plano, aquí están las indicaciones, ten, y ahí me edificas aquí una casa con todas las cosas, ahí está escrito y todo, ahí tú lo interpretas, tú lo haces, tú le pones las cantidades que quieras y conforme a lo que tú sabes, lo haces. Eso sería una forma de construir una casa, pero la forma correcta sería que el arquitecto estuviera junto con el constructor y le estuviera diciendo, mira, aquí vamos a medir tanto, ok, medimos tanto y aquí va a llevar tanto de cada cosa y aquí vamos a estar y vamos a checar y ya vi que ya hiciste las traves, el cimiento, vamos a revisar cómo quedó. O sea, eso es colaboración. Es muy distinto de ten el libro y ve y predica el evangelio a yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esto es aplicable a todo, ¿no? O sea, ¿cómo vives tu vida? ¿Tu vida la vives por inercia? Porque ya leíste el libro y dices, pues en el libro dice que yo debo de hacer esto, que debo de hacer aquello, pero no estás en una colaboración con Dios, Él dándote las indicaciones de cómo debe de hacerse las cosas y cómo Él va a estar haciendo lo sobrenatural, mientras que a ti te toca o a mí me toca hacer la parte natural de las cosas. ¿Sí? Lo vemos también en la repartición de los peces y los panes, que Jesús había estado predicando a la gente está congregada, son miles. Algunos han dicho que llegaron a ser hasta 20,000, que la escritura dice que solamente eran 5,000 o en otra ocasión 4,000, porque solo se contaban los varones. Pero como tú te das cuenta, no solo había varones, había mujeres, había niños. Entonces, hablamos de miles de personas que no tenían para comer y entonces los discípulos van y le dicen a Jesús, Señor, ya despide a esta gente porque ya es tarde y no han comido. Han estado escuchando la palabra, te han estado escuchando y no han comido. Mejor ya despáchalos y que se vayan por allá y que por allá compren alimento y que coman. Y entonces Jesús les dice, ¿por qué hay que despacharlos? ¿Por qué se tienen que ir a otro lado a comer alimento? Denles ustedes de comer. Y yo creo que ellos tragaron saliva y dijeron, maestro, pero es que tenemos aquí unas cuantas monedas y pues sí es una buena lana, pero no alcanza para comprar tanto pan para toda esta gente. Y si fuésemos a las aldeas cercanas a querer comprar pan y cosas, pues no alcanza. Y ni siquiera a lo mejor tengan para vendernos tanto. Entonces, cuando eres colaborador de Dios, eres invitado a hacer la parte humana o la parte que nos corresponde hacer y dejar a Dios hacer la parte que a Él le corresponde hacer. Entonces, dice otro de los apóstoles, tenemos 5 peces y 2 panes. ¿Qué hacemos? Con esto es muy poco para toda esta gente. Y entonces el Señor les dice, bueno, vayan ustedes y díganle a la gente que se recueste
vamos a hacer la oración para comer y vamos a partir el pan. Entonces, los colaboradores estaban haciendo la parte que les correspondía hacer. Note usted cómo la parte humana siempre desciende o siempre es gobernada por la parte divina, ¿sí? Y nosotros hay veces que invertimos los papeles en esto. Queremos que la parte humana gobierne a la divina, como lo vimos la semana pasada, donde, donde a veces oramos diciéndole a Dios lo que tiene que hacer, como si Él fuese colaborador nuestro, en vez de nosotros colaborador suyo. Ya estamos, a lo mejor algunos aquí ya estamos en, entendiendo que Dios no quiere esclavos, que quiere colaboradores, pero a veces pensamos que Dios debe ser nuestro colaborador, es decir, Padre, hice este negocio y se me atoró en esto, ayúdame a salir de esto, o sea, sé mi colaborador y ayúdame en la obra que yo estoy haciendo. Y Dios no está en ese papel de estarnos ayudando o de ser nuestro colaborador. Por eso a veces oraciones no son contestadas o por lo menos contestadas como nosotros quisiéramos, porque equivocamos el momento, equivocamos el orden y el sentido de las cosas y queremos que Dios sea nuestro colaborador. Entonces, ese era el caso de los discípulos diciéndole a Jesús, dales de comer, o más bien despídelos. Esa era la solución que ellos vieron y le dicen al Señor, despide a esta gente, Padre, ya que se vayan a sus casas. Como ellos dándole las órdenes. A lo mejor no lo hicieron en un tono de dar órdenes, pero sí era una orden o era como si ellos tuvieran la solución al problema que se estaba presentando. Entonces, cuando tú y yo tenemos un problema en nuestra vida, no caigamos en esto de estar le dando a Dios la receta de cómo arreglar nuestro problema. Por el contrario, debe de ser la oportunidad de trabajar con Dios en un asunto. Si viene un problema a mi vida, aunque sea una cosa en la que yo estoy trabajando y que Dios no me puso a hacer, el asunto es hablar con Dios y decirle, Padre, no entiendo por qué se atoró esto, pero muy seguramente tú me quieres decir algo y lo que me quieres decir es que colaboremos en esto. Aquí estoy en tus manos, tú dime cómo vamos a hacerle, de qué se va a tratar, cómo le vas a hacer, yo estoy dispuesto. O sea, pero no pongamos nosotros a decirle a Dios, Dios, ¿por qué no me sacas de esta? ¿Por qué no le haces así? ¿Por qué no? Ayúdame en esto, provéeme de esto. Y a lo mejor Dios dice, pero es que yo no te puse a hacer eso. Yo no, yo no, yo no te encomendé que hicieras eso. O sea, mi voluntad para ti es buena, agradable y perfecta, siempre y cuando no te metas en tus asuntos, en estar haciendo asuntos tuyos, sino que te metas en mi asunto de venir y permitir que tu mente sea transformada. Y entonces vamos a caminar juntos cuando hay una colaboración entre tú y yo, cuando hay una comunión entre tú y yo, cuando estamos en un mismo sentir tú y yo, en un mismo canal.
Pero si tú andas en otro canal y Dios en otro canal, entonces como que la barquita se hunde, ¿no? Se mueve y se mueve y no vemos que haya un avance. La, el resumen quizás em, de, de, de saber si estamos caminando en colaboración con Dios o caminando en nosotros, en nuestra idea y en nuestras obras, aunque la pintemos de esta es obra de Dios, aunque la queramos colorear de santidad y de bonito y de glorioso y de divino. La verdad de las cosas es que, ¿cómo podemos saber si estamos viviendo en colaboración con Dios? Pues mira, lo dice ahí mismo en primera Corintios 3, lo dice que en cierto momento la obra de cada uno va a ser probada por fuego. La obra de cada uno va a ser probada por fuego. Y lo que permaneciere, pues es oro, es plata, o sea, es un metal precioso. Es algo que se construyó en colaboración con Dios. Pero lo que se consuma, pues es la hojarasca, es todo lo que era mis obras, no la obra de Dios en mí, o en mi hogar, o en mi trabajo, o en mi congregación, o en lo que tú quieras. Entonces, por eso es que hay cosas que confrontan nuestra vida cotidianamente. Y a veces es bueno esto, porque día con día, a veces está siendo probada la, la obra que estamos haciendo, el trabajo que estamos haciendo, está siendo probado. Y si se desvanece, pues es porque no estamos actuando de manera correcta con Dios, sino que ya agarramos nuestro camino y como creemos que ya nos la sabemos, entonces hacemos las cosas como nosotros queremos. Pero viene el problema y prueba nuestra obra, prueba o enciende fuego en lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que venir con Dios. O sea, recuerden que todo se resume a una comunión con Dios, a un estar en colaboración con Dios. Ahora, yo creo que sería bueno que nosotros en nuestro corazón nos preguntáramos, ok, ¿en mi hogar yo estoy siendo colaborador de Dios o yo me siento el que da las órdenes, el que dice cómo se hace, el que va construyendo pero con su propio plano o con su propia interpretación del plano y para nada le pregunto al arquitecto? Al fin que él ya me dejó escrito todo, ahí está escrito en el plano y pues lo voy a hacer así. Entonces, yo recuerdo que hay partes en la escritura donde dice, graba estas palabras en los dinteles de tu puerta,
y escríbelas en este y lo otro. Entonces, y uno piensa que en realidad eso debe uno hacer, ¿no? Estar poniendo textos por aquí, textos por allá y pasar y a lo mejor tocarlos y darles un beso, no sé, así como le hacen los judíos. No sé si ha visto que cuando entran a la casa de un judío, tiene así en el dintel de su puerta un párrafo de la palabra de Dios y lo besa y lo toca y ya entra a la casa. Y eso es un rito, bonito, pero pues es un rito, ¿no? O sea, y a veces creemos que nosotros debemos de vivir así, porque cuando nosotros interpretamos solos el manual, entonces caemos en tantos engaños. Pero la mejor manera, les digo, siempre es ir con el que escribió el manual, que a veces llaman a algunos, ¿no? O con el que escribió el proyecto, o con el que hizo el plano, con el que dirige la obra, pues. Esa es la parte interesante de la vida de un hijo de Dios. Estar en comunión con el Padre siempre. Entonces dice aquí el versículo 12. Y si el fundamento, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Sí? Entonces, esta es la invitación que nos hace nuestro Padre hoy. ¿Quieres vivir una vida en la que los pasos que vayas dando sean seguros, firmes? Mírate como un colaborador de Dios, no como un instrumento o un utensilio. Mírate como un hijo suyo. Mírate como alguien que en semejanza puede ser eh, instruido, dirigido, amado. Y como fruto de eso, irá creciendo la obra de Dios. ¿Cómo crece un bebé? Es abrazado por su madre, es puesto en el seno, es conectado para que esté tomando el alimento. Y mientras toma el alimento, la madre lo ama. Tal vez le diga cosas hermosas, tal vez lo mire de una manera amorosa. Y él está creciendo, está siendo fortalecido y va creciendo bien, va creciendo sano. Entonces, nosotros, ¿por qué no permitimos que ese proceso esté en nuestras vidas? El proceso de comunión con Dios es el proceso a través del cual crecemos. Bien,
Entonces, les invito a que reflexionemos en esto que Dios puso hoy sobre la mesa para que le preguntemos, bueno, Padre, yo estoy siendo tu colaborador o a lo mejor me siento como un esclavo o tengo mente de esclavo en vez de tener mente de hijo. ¿Cómo es que vivo? ¿Cómo es que estoy construyendo lo que estoy construyendo? Porque a lo mejor estoy construyendo algo que donde tú no estás presente y por eso las cosas que no me salen bien, no me cuadran el círculo. Entonces, el, el, el proceso de Dios para el crecimiento es siempre en comunicación con Él. ¿Ok? Vamos a dar gracias, Padre, te damos gracias por tu palabra que llega a nuestro corazón y que prende alertas en nuestra vida y que nos hace mirar con detenimiento cada cosa que estamos viviendo. No importa lo que estemos construyendo, siempre tú estás presente, Padre. Y aunque nos hemos equivocado muchas veces y hemos construido en nuestra vida cosas que no permanecieron cuando el fuego las probó. De todas maneras, queremos estar en ti, ser colaboradores contigo y ser eh, edificados, dirigidos por ti, siendo colaboradores tuyos, Padre, en este bendito crecimiento que nos permites tener, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro hermano, nuestra bendición. Te damos gracias, Padre. Amén, amén y amén. Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Hay algo que quieran comentar el día de hoy? No, pues muy certera la palabra. Papá habla constantemente. Gracias a Dios. Es algo que cuando más le dices a Dios, Dios te haz tú las cosas en mí, dirígeme tú, Señor. Como que más me enredo yo entre los pies, como que más se me pone, como dices, es cierto, ¿no? Que todavía tenemos la mentalidad que somos los que hacemos las cosas y no dejamos que Dios haga las cosas. Pero está muy bien, el papá es decirle, Señor, yo quiero ser tu colaborador como tu hijo que soy. Y está bueno, es lo que he estado pensando. Y fíjate, eso de que el negocio, que me meto en cosas y luego ya no hay ni qué onda porque no dejé que Dios interviniera, sino que yo mismo hiciera las, yo mismo metiera las manos. Y ahora que ya está ahora podemos decir, la dificultad, le digo a Dios, ay papá, interviene. y, y es bien difícil porque cuando venimos bien afanados por muchas cosas, queremos que como que lo que yo voy a hacer sea de Dios y es de Dios. Y lo confirmamos, ¿no? Pero como dice, es cierto la escritura, cuando pasa por el fuego y no permanece, pura hojarasca, pura basura, y se quema, y dice uno, entonces lo que yo estaba haciendo era
puro hojarasca, pura basura. Se quemó en cuanto pasó el fuego. Sí. De veras, Ujú. ¿cómo entiende Dios nuestros corazones? Que me autoexamino yo, digo, no, pues, imagínate, estoy de lo peor y Dios todavía tratando mi vida y con amor, con misericordia. A veces pensamos que Dios es un Dios de juicio, de, pues de castigo, ¿no? Y vemos su mano de amor y su misericordia, su bondad. Cuando nosotros obramos mal, yo obro mal, me va mal y digo, papá, tú en mí, soy tu hijo, soy tu hijo. Y ya nada más me queda decirle, soy tu hijo, porque lo demás, como dices, es cierto, ya lo sabe que estoy pasando, que estoy viviendo. Y pero ahí vamos, ¿no? de que Dios no nos deja y estamos confiando aún qué más va a hacer Dios en mí y qué más se va a manifestar de mí, porque hay mucha basura todavía, mucho cascajo, quiero que Dios me limpie y, y que cuando pase el fuego se queme en el nombre de Jesús. Bien, hermanos. Bien, muy bien. Pues sí, gracias por lo que nos compartes. La verdad es que así nos acontece, yo creo, a todos, pero como tú mismo lo mencionaste, y es verdad, Dios es bien amoroso, entonces bien misericordioso, nos abraza, nos hace saber quiénes somos y cuánto valemos para Él. Y es entonces cuando decimos, híjole, la forma de trabajar de Dios para arreglar nuestra vida siempre es a través del amor y no a través de los catorrazos. Los catorrazos nos los damos por andar nosotros haciendo nuestras obras sin por la libre, ¿no? Por la esclava, más bien cual libre, porque andamos en medio de nuestras esclavitudes mentales. Y, y Él viene y nos dice, mira, hijo, no es por ahí, no es por ahí, pero aquí estoy yo. Entonces, pues vamos a confiar en Dios y vamos a permitirle que Él siga trabajando. Y nosotros siendo sus colaboradores. ¿Ok? Bueno, pues que Dios me los bendiga. Amén. Y el próximo viernes, si Dios nos presta la vida, por aquí estaremos. Estamos invitados, ya les estaré mandando el link, que nos acompañen. ¿Sí? Que Dios me los bendiga. Ya estamos bendecidos. Amén. Ah. Ok.